Las celdas del silencio. Del Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas. La pared que respira. El Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas, al norte del Ecuador, fue construido sobre las ruinas de un antiguo fortín colonial. Su historia es una cadena oxidada de castigos, motines sangrientos y desapariciones nunca esclarecidas. Nadie habla en voz alta de lo que ocurre en los pabellones más viejos. Las celdas 13, 22 y 47 están selladas, no por seguridad, sino por miedo. El agente de seguridad Valerio Zambrano, es militar endurecido por la guerra y por el abandono, fue asignado al turno nocturno en el bloque B, el más antiguo del centro. La advertencia fue clara. Si oyes voces después de las 2, no respondas. Si ves a alguien caminando por los pasillos que no esté en la lista, no lo mires a los ojos. Valerio se rió. Creía que eran cuentos para asustar a los nuevos. Hasta que escuchó la primera respiración. Eran las 2:17 de la madrugada cuando, frente a la celda 47, el aire se volvió espeso y un frío antinatural le recorrió la columna. Dentro de la celda clausurada, algo jadeaba, como si un cuerpo viejo y grande intentara mantener el ritmo. Al acercarse, la pared sudaba humedad espesa, negra, y desde las grietas brotaban uñas oxidadas que rascaban el cemento desde dentro. Valerio desenfundó su arma, pero al girarse, ya no estaba solo en el pasillo. Una figura, vestida con el uniforme gris de recluso, con los ojos vendados y la boca cosida con alambre, caminaba lentamente hacia él. Sus pies no tocaban el suelo. La luz tembló. Valerio retrocedió, pero la figura se detuvo frente a él, y aunque no tenía labios, dijo su nombre. Valerio Zambrano, tú también estás condenado. El corredor de los olvidados. Los internos hablaban en susurros de la hora hueca, un instante en que el tiempo se detenía y los muertos caminaban. Aquellos que intentaban escapar durante la noche aparecían colgados de los barrotes con los ojos devorados por cuervos, desde dentro de las celdas cerradas. Daniela Ríos, una psicóloga recién llegada al penal, empezó a notar que los expedientes no cuadraban. Había prisioneros registrados en los libros que no estaban vivos, y otros vivos que no figuraban en ninguna base de datos. Una tarde, interrogó a un anciano que decía haber estado preso desde 1965. Los primeros en llegar eran los asesinos. Después vinieron los caníbales. Pero ahora hay cosas peores. Lo que habita el pozo no fue humano nunca. Daniela investigó. En lo profundo del edificio, bajo los bloques nuevos, descubrió un túnel tapiado con símbolos ancestrales tallados en piedra. No abrir, no llamar, no entrar, decía un grafiti rojo. Pero lo que hizo fue peor. Tomó fotos. Esa misma noche, algo entró a su dormitorio en el penal y la miró desde el rincón, susurrándole un cántico en un idioma que dolía oír. Cuando despertó, tenía los ojos negros como ceniza y una marca quemada en el pecho. 47. El último motín. Una noche de julio, estalló un motín brutal. Cientos de presos se enfrentaron a cuchillo y fuego en los patios. Pero algo no encajaba. Había muchos cuerpos sin rostro, decapitados pero sin sangre. Valerio y Daniela intentaron llegar al centro de control, pero el corredor estaba distorsionado, como si el penal se estuviera reconfigurando. Las puertas se movían, las escaleras conducían a los mismos lugares, y los gritos ya no eran humanos. Una puerta se abrió sola, la celda 47. En su interior, una figura gigantesca, hecha de trozos de internos muertos, de barro y cabello humano, se alzaba hacia el techo. La entidad levantó su rostro hecho de rostros y habló con 1000 voces. El alma del castigo me alimenta. Soy el juicio sin fin. Valerio le disparó. No sirvió. Daniela gritó una oración que su abuela le había enseñado, una mezcla de santería y rezo afroesmeraldeño. El ente se estremeció, pero no murió. Solo se hundió de nuevo en el pozo bajo la celda, arrastrando cuerpos vivos con él. Silencio administrativo. La prensa nunca habló del motín. El parte oficial dijo disturbio contenido. Daniela desapareció. Valerio fue encontrado en un monte, desnudo, repitiendo, la pared respira, la pared me ve. El bloque B fue demolido. Pero aún hoy, en noches húmedas, los nuevos internos dicen que desde el agujero en el piso del nuevo comedor se oyen uñas rascando cemento. Y si te acercas,
puedes oler el aliento de los que nunca salieron. El pozo del quebranto. El retorno del pozo. 3 años después del motín, el Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas fue parcialmente reabierto bajo el nombre de Unidad de Reeducación Alternativa. El bloque B había sido demolido, pero algo persistía debajo del nuevo comedor, el pozo. Nunca fue sellado del todo. Solo fue cubierto con concreto y olvido. Un grupo de ingenieros llegó para instalar una planta subterránea de energía. Entre ellos estaba Germán Loor, un topógrafo escéptico, alcohólico y viudo. Él fue el primero en notar que sus planos eran inexactos. Los túneles antiguos del penal parecían cambiar de dirección por sí solos. Las cámaras de inspección descendieron, y nunca regresaron. Una noche, el suelo crujió. Bajo el comedor, se abrió una grieta húmeda que vomitaba un vapor negro con olor a carne hervida. Desde el fondo, una voz susurró en dialecto esmeraldeño antiguo. La deuda no ha sido saldada, aún caminan los sin juicio. Los nuevos reclusos. En un intento por encubrir lo sucedido, el Estado trasladó a varios internos de alta peligrosidad al nuevo bloque C. Entre ellos estaba Santiago el Hueso Márquez, líder de una banda que practicaba rituales de sangre en la selva. Apenas llegó, comenzó a tallar símbolos en las paredes de su celda usando uñas arrancadas. Decía que el pozo lo llamaba, que el que habita abajo le ofrecía poder a cambio de huesos vivos. Una semana después, su compañero de celda fue encontrado colgado, con la columna extraída por la boca. Germán, obsesionado con el mapa de túneles, organizó una exploración nocturna con otros 2 empleados, el electricista Arévalo y la enfermera Lisette. Descendieron con linternas y cámaras, grabando grietas, barro y sangre seca en los muros. Al llegar al fondo, encontraron una sala tallada en piedra negra, con altares hechos de vértebras humanas y muñecos colgantes hechos con piel de reo. En el centro, el pozo. Ya no era un agujero, era una herida viva. Palpitaba. Germán grabó con su celular justo cuando una figura emergió. No caminaba, se deslizaba. No tenía rostro, solo bocas que murmuraban nombres de los presentes. Lisette fue absorbida por la pared. Arévalo intentó huir, pero las sombras le mordieron los ojos. Germán logró escapar, pero su cabello envejeció 30 años en una noche. El vídeo desapareció misteriosamente de su celular. Solo quedó un archivo de audio, donde se escucha su propia voz repitiendo. No era un lugar, era una boca hambrienta. Y ahora está abierta. La noche de los mudos. A los pocos días, las celdas comenzaron a sangrar. Literalmente. Goteras de sangre descendían del techo. Los internos comenzaron a arrancarse la lengua. Decían que las voces en sus cabezas no los dejaban dormir, que si hablaban, el que estaba abajo los escucharía y subiría por ellos. Santiago el Hueso fue encontrado con el pecho abierto y el corazón aún latiendo, fuera de su cuerpo, colgado de un alambre. Los guardias comenzaron a desertar. Las cámaras mostraban figuras caminando por pasillos sellados. Se veían niños con túnicas, ancianos sin rostro, y una mujer de cabello blanco que miraba directo al lente antes de que la imagen se cortara. En un último intento por contener el horror, trajeron a un equipo de religiosos y parapsicólogos. Pero ya era tarde. Una noche, el penal entero quedó en silencio. Ni los perros ladraban. Ni los reos gritaban. Ni los guardias pedían ayuda. Solo el pozo respiraba. El penal vacío. Un año después, el centro fue abandonado sin explicación. El área fue rodeada por muros de concreto y declarado zona de riesgo geológico. Sin embargo, los pescadores que cruzan el río cercano dicen que, en ciertas noches de luna nueva, se escucha una campana sonar desde las profundidades del penal, aunque no hay ninguna instalada. Otros afirman haber visto hombres con túnicas oscuras caminando en la maleza alrededor de la estructura, llevando sacos que se mueven y lloran. Y Germán Loor, ahora encerrado en un psiquiátrico en Quito, solo dice una cosa cuando le preguntan qué pasó ahí. El pozo está hambriento. Y ha aprendido a caminar. El motín de los condenados. El pozo en Esmeraldas. Voces en el drenaje. Desde que el centro de rehabilitación fue sellado, algo se filtró en la tierra. Las cloacas bajo Esmeraldas comenzaron a brotar un agua negra espesa como petróleo, que quemaba la piel y olía a carne rancia.
En las calles cercanas al penal abandonado, los perros desaparecían, las paredes sudaban sombras, y las radios encendidas a medianoche transmitían murmullos en lenguas olvidadas. El gobierno, temiendo que el penal se convierta en un epicentro de histeria, decide reabrir una pequeña sección como prisión temporal. Allí son trasladados reos de alta peligrosidad, en un intento desesperado de calmar a la opinión pública. Entre ellos va Eder Tripa Ruano, asesino ritualista que jura haber soñado con el pozo mucho antes de conocer el penal. Lo vi desde niño, decía riendo entre dientes. El pozo me parió en sueños. Ahora vuelvo a su útero. Lo que nadie supo es que esa noche, mientras los nuevos internos dormían, el pozo volvió a hablar. El motín de los no muertos. A las 3 de la madrugada, los reos comenzaron a sangrar por los oídos y ojos. Luego se pusieron de pie al mismo tiempo, como si una única conciencia los controlara. Eder lideraba, sus ojos eran ahora completamente negros, y su voz tenía ecos dobles. Rompiendo sus propias cadenas con fuerza antinatural, fueron celda por celda liberando a los demás. No hablaban, no gritaban, no se empujaban, marchaban como soldados de una entidad invisible. Cuando los guardias intentaron contenerlos, descubrieron que no estaban solos. En los pasillos se materializaron figuras hechas de humo, con manos largas y ojos hundidos en fosas de fuego. Eran los vigilantes del pozo, entidades antiguas que caminaban entre el motín y elegían a quienes poseer. Uno de los internos fue poseído por completo. Su cuerpo se hinchó, su piel se desgarró, y de su pecho surgieron raíces negras que treparon por los techos. Cada raíz se metía en las bocas de otros reos, conectándolos, alimentándolos, fusionándolos. En el patio, los internos formaron un círculo con sangre. En el centro, Eder comenzó a rezar una letanía prohibida. Que el juicio caiga sobre los hombres. Que el pozo se alce. Que el mundo sea tragado. La tierra tembló. Las paredes se agrietaron. El concreto se derritió como carne. Y del fondo del penal, el pozo emergió como una boca sin fondo, sangrando oscuridad, gritando con 1000 gargantas condenadas. La apertura. La ciudad entera sintió el despertar. La iglesia del centro se agrietó. Las estatuas lloraron sangre. Los hospitales comenzaron a llenarse de personas con fiebre negra y sueños repetitivos. Una boca, una prisión sin puertas, una madre sin rostro que alimenta la oscuridad. La zona fue acordonada por el ejército, pero cuando intentaron ingresar al penal, encontraron que el edificio ya no estaba. En su lugar había un abismo de carne, piedra y sombras que se estiraba hacia el cielo como una úlcera viva. Desde adentro, comenzaron a salir los nuevos hijos del pozo, antiguos internos, ahora deformes, fusionados con huesos, metal y fuego. Criaturas que hablaban en nombre del abismo. Reían con mandíbulas múltiples, pedían cuerpos, y ofrecían la eternidad del juicio. Eder Tripa Ruano emergió del centro del abismo, convertido en el heraldo del pozo, con una corona de huesos y una túnica tejida con lenguas humanas. Este ya no es un penal. Es el principio del fin. Y Esmeraldas será su primer templo. La ciudad que olvidó el sol. Semanas después, toda comunicación con Esmeraldas se perdió. Dicen que un manto negro cubre la ciudad. Aviones no sobrevuelan la zona. El mar se ha retirado y dejado cadáveres de peces sin ojos. La selva se ha secado, y los árboles crecen con formas humanas. Unos pocos sobrevivientes aseguran haber visto columnas de fuego saliendo del penal, y reos fusionados con sombras, marchando hacia otras ciudades. Se dice que los motines empezaron a repetirse en otros centros penitenciarios del país. Y en la frontera del abismo, hay un cartel tallado en carne. Bienvenidos al reino del pozo. Aquí no hay redención. Solo hambre. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora,
Volvamos al vídeo. El núcleo del juicio. La operación. 5 meses después. El país entero guarda silencio sobre lo ocurrido en Esmeraldas. Oficialmente, fue un evento tectónico sin sobrevivientes. Extraoficialmente, nadie que ha intentado entrar ha vuelto a salir. Un protocolo sellado, conocido solo por las altas esferas del gobierno, se activa. Proyecto Exumbra, un plan de contingencia que une a científicos, militares de operaciones oscuras y exorcistas de órdenes prohibidas, conocidos como los custodios del umbral. El equipo es reducido pero letal. Mayor Mariela Yepez, experta en conflictos paranormales y única sobreviviente de un brote demoníaco en las minas de Zaruma. Padre Gabriel Abarca, exorcista suspendido por el Vaticano, capaz de hablar con entidades en lenguas muertas. Doctora Kira Meneses, física cuántica y neurobióloga, especializada en puntos de colisión entre realidades. Sargento Rubén Toro Valdez, antiguo soldado con implantes rituales usados en Haití. Y un preso que nadie conoce, encapuchado, llamado solo el testigo, que afirma haber nacido dentro del pozo. A ellos se les encomienda una misión suicida: ingresar a Esmeraldas, hallar el epicentro del abismo y sellar el núcleo del pozo, si es que eso aún es posible. La ciudad deformada. Esmeraldas ya no es ciudad. Es un laberinto viviente. Las calles están llenas de estructuras que cambian de forma, casas que respiran, estatuas que sangran y cuerpos fundidos en las paredes. Las personas que alguna vez vivieron allí ahora son los ecohuéspedes, entes humanoides que repiten palabras de dolor y arrastran sus cadenas por las avenidas como si nunca hubiesen dejado el penal. Los militares disparan. No sirve. Cada vez que matan a uno, otro nace de su sombra. Padre Gabriel realiza el primer exorcismo. Su voz hace temblar el suelo. Una entidad emerge del cuerpo de un niño deforme, pero antes de irse, le susurra al oído. Ustedes no entraron, nosotros los dejamos entrar. Cada paso hacia el penal, ahora retorcido en una torre negra orgánica, lo sumerge en una dimensión más distorsionada. Las brújulas no funcionan. El tiempo colapsa. El equipo envejece y rejuvenece a la vez. Las leyes humanas no rigen aquí. Kira detecta pulsos que no son eléctricos ni biológicos. Son emocionales, latidos de odio, culpa y hambre, codificados como estructura espacial. Estamos dentro de una conciencia. Dice, el pozo no es un agujero. Es un dios dormido, y está empezando a soñar despierto. El núcleo del pozo. Cuando llegan al centro, encuentran el penal fundido con cuerpos, túneles y símbolos antiguos de culturas que nunca existieron. En la sala principal hay un trono hecho de barrotes, huesos y grilletes rotos, y sobre él está Eder Ruano, el heraldo del pozo. Su cuerpo ya no es humano, sus brazos son tentáculos, su rostro es una máscara tejida con los rostros de los internos muertos. Bienvenidos, liberadores. Han venido a sellar lo que ustedes mismos crearon. El juicio necesita testigos. Ustedes serán los últimos. Empieza la guerra. Las entidades del pozo se manifiestan como seres con extremidades cambiantes, lenguas de vidrio y ojos flotantes. Padre Gabriel lanza oraciones en idiomas prohibidos, quemando el aire. Los soldados usan armas mezcladas con tecnología y símbolos rituales. Kira activa un dispositivo de contención cuántica, intentando colapsar la mente del pozo. Pero todo falla. Nada lo detiene. Porque el pozo no está contenido por tierra, sino por culpa. Y esa culpa habita en todos los hombres. El testigo, el preso silencioso, se quita la capucha. Es Valerio Zambrano, el guardia de la primera historia. Está podrido, vivo pero muerto, con la marca 47 quemada en el cráneo. Yo abrí la puerta. Yo la oí respirar. Yo soy la llave. Y se lanza al núcleo, inmolándose. El pozo grita. Las paredes tiemblan. Todo comienza a colapsar. Falsa victoria. El equipo sobrevive apenas. Padre Gabriel muere en el colapso. Mariela y Kira escapan heridos. El penal desaparece en un cráter sin fondo, y la selva comienza a crecer sobre las ruinas como si quisiera olvidar. Pero en la última escena, un niño en Quito dibuja con crayones una figura negra con una boca gigante, rodeada de reos sin ojos. Cuando su madre le pregunta qué es, él responde:
Es lo que va a despertar cuando todos estén dormidos. El apocalipsis comienza. Los reos poseídos, ahora enviados del pozo, desatan el fin del mundo. La humanidad enfrenta el juicio final entre fuego, sombras y culpa. La noche del grito negro. A un año del colapso de Esmeraldas, la marca del pozo se ha extendido. Los noticieros del mundo reportan lo imposible, motines simultáneos en más de 70 centros penitenciarios. En todos, los internos se autolesionan, dibujan símbolos con su sangre y cantan en la misma lengua desconocida que se oyó en Esmeraldas antes de su caída. Los sobrevivientes del proyecto Exumbra están desaparecidos. Solo la doctora Kira Meneses fue encontrada en el desierto de Atacama, hablando con piedras, con los ojos en blanco y la piel tallada con mensajes en latín. El pozo ya no duerme. El juicio se abre en cada reja. No hay escapatoria. Esa noche, a nivel global, se corta la señal de satélites, caen las comunicaciones. Y se oye un grito. Un grito que surge desde el fondo del mundo y atraviesa la médula de cada ser humano. El grito negro. Millones mueren de miedo. Otros se arrodillan. Y los reos, todos los reos del planeta, despiertan, poseídos. El ejército de las celdas vacías. Ya no son humanos. Son cuerpos corrompidos, deformados, con ojos que lloran gusanos, y piel que se abre para dejar salir tentáculos y bocas. Cada reo alberga en su interior un ente distinto, extraído de la oscuridad del pozo, devoradores de almas, jueces invisibles, profetas del castigo. Se organizan sin líderes. Caminan por las ciudades. No hablan. No corren. Solo caminan. Y al tocar a alguien, lo infectan con recuerdos ajenos. Asesinatos, torturas, pecados que no son suyos, pero que los consumen hasta matarlos. Los gobiernos lanzan ataques militares. Bombardeos. Nada los detiene. Porque no están vivos. Están condenados. Las prisiones se convierten en templos. Los hospitales en mataderos. Las iglesias en cuevas donde los entes del pozo comen las oraciones y escupen maldiciones. La última resistencia. En las ruinas del penal de Esmeraldas, surge un pequeño grupo liderado por Mariela Yepez, ahora deformada por los efectos del pozo, con un brazo hecho de hueso brillante y un ojo que ve las emociones humanas. Junto a ella están Toro Valdez, casi un demonio, cubierto de inscripciones rituales, que ha sobrevivido a lo imposible. 4 niños marcados, nacidos tras el primer grito, inmunes al juicio del pozo, capaces de caminar entre los entes sin ser tocados. Y un ente capturado, un eco del núcleo, una criatura que alguna vez fue humano y que ahora revela la verdad final. El pozo no quiere destruir el mundo, quiere reflejarlo tal como es. La prisión siempre fue humana. Solo retiramos el disfraz. La resistencia desciende al corazón del abismo, un hueco infinito que conecta todas las prisiones y almas culpables del mundo. Allí hallan al verdadero pozo, no una criatura, sino una conciencia hecha de millones de condenas, castigos, odios acumulados, un Dios formado por la culpa de la humanidad. El juicio final. Mariela se sacrifica, se inyecta el dispositivo cuántico creado por Kira en el pecho y se lanza al núcleo del pozo, activando una fractura espacio-emocional. El mundo entero ve, por 3 minutos, sus propios pecados reflejados como espejos rotos en el cielo. Millones se suicidan. Otros arden. Algunos ríen como locos, y los niños inmunes lloran sin comprender. Las ciudades colapsan. Los océanos retroceden. La humanidad enfrenta su juicio sin defensa. Pero en un momento de luz. Las entidades retroceden. Los reos poseídos caen al suelo, muertos. El pozo se cierra. No porque fue vencido, sino porque ya no queda nada que castigar. El mundo después del pozo. Años después, la humanidad vive entre ruinas. Las ciudades son pequeñas comunidades que oran al silencio. Ya no hay prisiones, porque no hay leyes. Solo memorias. En los rincones de la tierra, algunos dicen que las paredes aún respiran. Y que cada vez que alguien miente, una gota negra cae desde el cielo. Una nueva generación crece, marcada. No tienen ojos. Solo cicatrices en forma de cerradura. Y cuando preguntan quiénes fueron los culpables,
Los ancianos responden. Todos fuimos. El pozo solo nos mostró lo que escondíamos.